A finales de 2018, cuando el aire frío empezaba a meterse por debajo de las puertas antes del amanecer y las tardes se apagaban demasiado rápido, Eduardo Salazar tenía 75 años y todavía conservaba esa clase de presencia que no se compra ni se finge. Era un hombre alto, de espalda ancha, aunque ya algo vencida por los años. Cabello completamente plateado peinado hacia atrás y manos grandes, curtidas. De esas que contaban una vida entera sin necesidad de palabras. Elena, con 72, seguía siendo una mujer hermosa de una forma serena y poco común. Llevaba el cabello gris perla recogido con elegancia, tenía los ojos oscuros, atentos y una manera de caminar pausada que hacía pensar fragilidad a quien no supiera mirar bien, pero no había nada frágil en ella. Durante casi 5 décadas, los dos habían construido una vida sobria, digna y limpia de excesos, sostenida por trabajo duro, disciplina y ese tipo de amor que no hace ruido, pero permanece. Vivían en la misma casa, desde hacía 47 años. Una casa con corredores amplios, jazmines en la entrada y marcas invisibles de todo lo que allí había pasado. Cumpleaños, enfermedades, silencios largos, reconciliaciones, pérdidas. No eran simplemente una pareja mayor. Eran sobrevivientes de una vida que les había cobrado caro. Un hijo muerto en servicio militar. Una hija cada vez más lejana, y un tercer hijo, Ricardo, que seguía atado a ellos por esa mezcla confusa de afecto, necesidad y costumbre que a veces une más por culpa que por amor. En esa época, Eduardo aún se recuperaba de una caída grave desde el techo de la casa, un accidente absurdo y brutal que lo dejó con dolores constantes, gastos médicos imposibles y la humillación secreta de descubrir que ya no podía hacer con el cuerpo lo que durante toda la vida había resuelto sin pensar. La caída de Eduardo no solo había roto su estabilidad física, también abrió una grieta en todo lo que la pareja llevaba años sosteniendo con esfuerzo. Las cuentas médicas comenzaron a llegar una detrás de otra, con sobres blancos que Elena dejaba ordenados sobre la mesa, como si la prolijidad pudiera volverlos menos amenazantes. Al mismo tiempo, Ricardo, el hijo mayor, entró en una crisis financiera que venía ocultando hacía meses. Negocios mal manejados, préstamos acumulados, pagos atrasados y ese tono desesperado de quien pide ayuda cuando ya no le queda ninguna salida decorosa. Eduardo y Elena no reaccionaron como extraños ni como personas prudentes. Reaccionaron como padres. Lo hicieron desde ese lugar peligroso donde el amor y el sacrificio se parecen demasiado y uno termina llamando deber a lo que en realidad es renuncia. Durante varios días hablaron poco, pero pensaron mucho. Elena empezó a recorrer la casa con una lentitud distinta, rozando con los dedos los respaldos de las sillas, los marcos de las fotos y la madera pulida de la cocina, como quien memoriza un cuerpo antes de perderlo. Eduardo, más callado que nunca, se siento sieno, detenía frente a las herramientas guardadas en el cobertizo, con una expresión que solo tienen los hombres cuando sienten que algo esencial se les está escapando de las manos. Vender aquella casa no significaba desprenderse de un inmueble. Significaba desarmar la única geografía donde todavía seguían siendo completos. Aún así, cuando Ricardo apareció con el rostro envejecido por las deudas y la voz vencida por la urgencia, los dos tomaron la decisión que les partiría la vida por la mitad. Venderlo todo para salvar al hijo una vez más. El día en que firmaron la venta de la casa, el cielo estaba extrañamente limpio, como si el mundo no tuviera ninguna intención de acompañar lo que estaba ocurriendo dentro de ellos. Eduardo sostuvo el bolígrafo con una firmeza que no correspondía a lo que sentía. Y Elena, sentada a su lado, mantuvo la postura impecable que siempre había usado para no desmoronarse frente a nadie. Ninguno de los dos lloró en ese momento. Había algo casi mecánico en la forma en que entregaron las llaves, revisaron los documentos y escucharon a la gente hablar de plazos y transferencias, como si todo fuera una operación más de la vida adulta. Pero al salir, cuando la puerta quedó cerrada detrás de ellos por última vez, Eduardo tardó unos segundos de más en bajar el primer escalón del porche. No fue un tropiezo. Fue una pausa involuntaria, como si el cuerpo intentara entender por qué estaba abandonando el único lugar donde todavía sabía quién era. Elena no dijo nada, solo miró una vez hacia atrás, lo suficiente para guardar esa imagen en un lugar que sabía que iba a doler durante años. Subieron al coche con 2 maletas, una caja de fotos y un silencio pesado que ninguno intentó romper. En ese instante, sin decirlo, ambos eligieron creer que estaban haciendo lo correcto, que era temporal, que su hijo entendería,
que el sacrificio de alguna manera todavía tenía sentido. La casa de Ricardo y Camila era moderna, amplia, con muebles nuevos y una frialdad que no venía de la decoración, sino de algo más difícil de nombrar. Al principio todo parecía correcto en la superficie. Sonrisas medidas, frases de bienvenida, un cuarto preparado con lo esencial. Pero había detalles que no encajaban. Pequeñas grietas que Elena empezó a notar desde el primer día. La cama era más estrecha de lo esperado, como si hubiera sido pensada para una estancia corta. El armario tenía espacio limitado, obligándolos a dejar parte de sus cosas en cajas. Y la puerta de la Innocence cuarto no cerraba del todo bien, como si la privacidad no fuera una prioridad real. Eduardo intentó ignorar esas señales. Se movía por la casa con cuidado, como quien no quiere incomodar, ofreciendo ayuda en todo, arreglando pequeños desperfectos sin que se lo pidieran, tratando de seguir siendo útil. Pero cada gesto era recibido con una cortesía distante, como si su presencia fuera tolerada, no bienvenida. Camila, siempre impecable, con una sonrisa demasiado controlada y una mirada que evaluaba más de lo que acogía, empezó a introducir comentarios suaves, casi imperceptibles, sobre la necesidad de descanso, la edad y ciertas limitaciones normales. Ricardo, por su parte, evitaba el conflicto con una habilidad dolorosa. No contradecía a su esposa, pero tampoco defendía a sus padres. Y fue ahí, en esa omisión constante, donde algo empezó a quebrarse de verdad. Porque por primera vez en su vida, Eduardo y Elena dejaron de sentirse padres dentro de una casa, y empezaron a sentirse como una carga cuidadosamente administrada. Los días comenzaron a adquirir un ritmo extraño, casi calculado, como si cada movimiento dentro de la casa tuviera un límite invisible que Eduardo y Elena debían aprender sin que nadie se los explicara directamente. Al principio eran detalles pequeños. Camila reorganizando la cocina después de que Elena cocinara, con una sonrisa suave que no alcanzaba los ojos. Comentarios sobre el uso de la lavadora para evitar errores. Sugerencias constantes de sí no siento que Eduardo descansara más, incluso cuando él claramente necesitaba moverse para no sentirse inútil. Nada era abiertamente agresivo, y justamente por eso era tan difícil de confrontar. Era una forma de control envuelta en preocupación, una cortesía que empezaba a asfixiar. Elena lo percibía todo. Notaba la forma en que Camila bajaba ligeramente la voz cuando hablaba con Ricardo en otra habitación, o cómo los netos dejaron de entrar espontáneamente al cuarto de ellos, como si alguien hubiera establecido nuevas reglas sin decirlas en voz alta. Eduardo, por otro lado, comenzó a sentirse incómodo dentro de su propio cuerpo, no por el dolor de la caída, sino por esa sensación constante de estar siendo observado, evaluado, medido. Y lo peor era que no había un momento claro para señalar y decir, esto está mal. Todo estaba diseñado para parecer razonable, y eso, lentamente, empezó a erosionar algo profundo en ellos, la certeza de que aún tenían control sobre su propia vida. Fue entonces cuando Camila dio el siguiente paso, uno más sutil y peligroso, casi imperceptible para quien no estuviera prestando atención. Empezó a reinterpretar pequeñas situaciones cotidianas como señales preocupantes. Si Eduardo olvidaba dónde había dejado las llaves, era un episodio. Si Elena se confundía con una fecha, era algo a observar. Al principio eran comentarios sueltos, dichos en tono de preocupación, como quien quiere ayudar. Pero con el tiempo, esas observaciones comenzaron a repetirse, a acumularse, a formar una narrativa silenciosa que poco a poco iba tomando forma dentro de la casa. Ricardo empezó a escuchar más a su esposa que a sus propios padres, no porque fuera cruel, sino porque era más fácil creer en una explicación ordenada que enfrentar la incomodidad de lo que realmente estaba pasando. Elena percibió el cambio primero. Notó cómo su hijo la miraba ahora con una mezcla de duda y distancia, como si estuviera intentando identificar algo que antes nunca había estado allí. Eduardo, más lento para aceptar ese tipo de dinámicas, comenzó a sentir algo que nunca había experimentado, inseguridad sobre sí mismo. Y ese fue el momento más peligroso de todos. Porque cuando alguien empieza a dudar de su propia lucidez, ya no necesita que lo controlen desde afuera. Empieza a hacerlo solo, en silencio. Fue en ese punto cuando la casa dejó de sentirse como un lugar incómodo y pasó a convertirse en un espacio hostil disfrazado de normalidad. Camila empezó a introducir
Conversaciones más estructuradas, siempre en momentos cuidadosamente elegidos, generalmente después de algún pequeño error cotidiano. Hablaba de prevención, de calidad de vida, de evitar riesgos innecesarios, utilizando palabras suaves que, al escucharlas aisladas, parecían razonables, pero en conjunto formaban algo mucho más inquietante. Sugirió organizar las finanzas para facilitarles la vida. Propuso acompañarlos a consultas médicas para asegurarse de que todo estuviera bien. Explicado, y poco a poco, fue tomando pequeñas decisiones en nombre de ellos, sin pedir autorización real. Eduardo empezó a notar que algunas cosas ya no estaban donde él las había dejado. Documentos que desaparecían por horas y luego reaparecían en lugares distintos. Llaves que cambiaban de sitio. Medicamentos reorganizados sin explicación. Nada lo suficientemente grave como para generar una confrontación directa, pero sí lo bastante constante como para sembrar una sensación incómoda de pérdida de control. Elena observaba en silencio, con una atención cada vez más aguda. Ella no dudaba de sí misma, pero entendía perfectamente el peligro de lo que estaba ocurriendo. No era descuido, no era coincidencia, era construcción. Una noche, mientras la casa estaba en silencio y solo se escuchaba el zumbido bajo del refrigerador en la cocina, Elena se quedó sentada en la cama, con la espalda recta y los ojos abiertos en la oscuridad, repasando mentalmente cada detalle de los últimos días. No era miedo lo que sentía exactamente, sino una claridad incómoda que empezaba a tomar forma. Había algo profundamente equivocado en la forma en que estaban siendo tratados, pero lo más perturbador no era eso, era lo fácil que habría sido empezar a creerlo. En ese instante pensó en todas las personas que, en situaciones similares, terminan dudando de sí mismas hasta perder por completo la noción de lo que es real. Y quizás, si estás leyendo esto hasta aquí, entiendes esa sensación incómoda de que algo no encaja aunque nadie más lo diga. Si es así, cuenta desde dónde estás leyendo esto, porque historias como esta pasan más cerca de lo que imaginamos. Elena respiró hondo, giró ligeramente la cabeza hacia Eduardo, que dormía inquieto a su lado, y tomó una decisión silenciosa. Iba a observar todo, cada gesto, cada palabra, cada cambio, porque algo dentro de ella le decía que lo que estaba ocurriendo no iba a detenerse por sí solo. Los días siguientes confirmaron lo que Elena ya intuía. Camila dejó de esconder sus movimientos bajo capas de cortesía y empezó a actuar con una seguridad que solo tienen quienes creen tener el control total de la situación. Las conversaciones sobre organización se volvieron más frecuentes, más directas, y siempre ocurrían en presencia de Ricardo, como si necesitaran ser legitimadas por su silencio. Fue en una de esas tardes, mientras la luz entraba inclinada por la ventana de la sala, que Camila mencionó por primera vez la posibilidad de evaluaciones médicas más completas. Lo dijo sin dramatismo, casi como una sugerencia responsable, pero el peso de sus palabras quedó suspendido en el aire. Eduardo sintió un frío inmediato en el pecho, una reacción instintiva que no supo explicar en ese momento. Elena no reaccionó de inmediato, solo inclinó ligeramente la cabeza, observando, registrando. Ricardo no contradijo a su esposa, tampoco la apoyó abiertamente. Solo asintió con una lentitud incómoda, como si ya hubiera escuchado esa idea antes. Y en ese gesto mínimo, casi imperceptible, Elena entendió algo que le atravesó con más fuerza que cualquier palabra. Ya no estaban siendo incluidos en las decisiones sobre sus propias vidas. Esa misma noche algo cambió definitivamente. El silencio de la casa tenía un peso distinto, más denso, más cargado. Eduardo no conseguía dormir. Se levantó despacio, evitando hacer ruido, y caminó por el pasillo con esa cautela de quien ya no se siente dueño del lugar donde pisa. Fue entonces cuando escuchó voces bajas viniendo de la sala. No eran risas ni una conversación casual. Había tensión en el tono, una seriedad que lo hizo detenerse antes de acercarse. Se quedó quieto, apoyando ligeramente la mano en la pared, mientras las palabras comenzaban a hacerse más claras. Camila hablaba con una precisión inquietante, mencionando términos que no pertenecían a una conversación doméstica. Capacidad legal, tutela, evaluación cognitiva formal. Eduardo sintió como el cuerpo se le miña un socinto, se tensaba sin control. Luego vino lo que terminó de romper cualquier duda. Ella habló de médicos específicos, de informes necesarios, de cómo sería posible demostrar que ellos ya no estaban en condiciones de administrar sus propios asuntos. Y lo más devastador no fue el contenido del plan, fue la pausa de Ricardo antes de responder. Una pausa larga, pesada, que no contenía rechazo, sino miedo. Y el miedo, en ese contexto, no era una defensa, era permiso.
Eduardo no se movió durante varios segundos, que le parecieron eternos. La mano apoyada en la pared empezó a temblar, no por debilidad física, sino por una mezcla brutal de incredulidad y dolor que no sabía cómo procesar. No era solo lo que estaba escuchando, era quien lo estaba permitiendo. Su propio hijo. Ese niño al que le había enseñado a andar en bicicleta en la misma casa que acababan de vender. El mismo al que había sacado adelante más de una vez sin pedir nada a cambio. Y ahora ese mismo hijo estaba allí, al otro lado de una pared, dudando lo suficiente como para no detener algo que claramente era una traición. Eduardo retrocedió en silencio, con pasos lentos, casi torpes, como si el pasillo se hubiera vuelto más estrecho. Cuando regresó al cuarto, Elena ya estaba sentada en la cama, despierta, mirándolo en la penumbra con una expresión que no era de sorpresa, sino de confirmación. No hizo falta que él dijera nada. Solo con ver su rostro, ella entendió. Y en ese momento, sin lágrimas, sin dramatismo, ocurrió algo. Silencioso pero definitivo. Ambos aceptaron la realidad. No se trataba de una incomodidad pasajera. No era un malentendido, era un plan. Elena escuchó todo lo que Eduardo le contó sin interrumpir, con esa calma inquietante que tenía cuando su mente ya estaba trabajando en algo más grande que la emoción inmediata. No reaccionó con rabia ni con desesperación. Reaccionó con precisión. Bajó la mirada por unos segundos, como si organizara piezas invisibles dentro de su cabeza, y luego levantó los ojos con una claridad que hizo que Eduardo sintiera algo que no había sentido en días. Dirección. No vamos a esperar a que nos encierren en nuestra propia vida, dijo en voz baja, casi como si hablara para sí misma. No hubo discusión, no hubo dudas. Solo una decisión que empezó a tomar forma en ese instante. Porque lo que estaba en juego ya no era la casa, ni el dinero, ni siquiera la relación con su hijo. Era algo mucho más esencial. Su libertad, su identidad, su derecho a decidir sobre sí mismos. Y cuando eso se pone en riesgo, no hay espacio para la ingenuidad. Esa noche no durmieron, no por miedo, sino porque estaban empezando, en silencio, a prepararse para desaparecer sin dejar rastro. Durante los 3 días siguientes, la casa siguió funcionando con una normalidad que, para cualquiera que mirara desde fuera, no levantaría ninguna sospecha. Pero dentro del cuarto de Eduardo y Elena, cada pequeño gesto tenía un propósito. No hablaban en voz alta más de lo necesario, y cuando lo hacían, era siempre sobre cosas triviales, como si no hubiera nada fuera de lugar. Sin embargo, Elena comenzó a separar discretamente algunas joyas antiguas que había guardado durante años, piezas pequeñas pero valiosas, fáciles de vender sin llamar la atención. Eduardo, por su parte, revisó documentos, identificó lo esencial y descartó todo lo que pudiera retrasarlos. No había espacio para sentimentalismos. Cada objeto que dejaban atrás dolía, pero ya no era el momento de apegarse. Era el momento de sobrevivir. Salían juntos durante el día con la excusa de caminar, y en esas salidas breves resolvían lo necesario. Vendían discretamente, retiraban pequeñas cantidades de dinero, observaban rutas, tiempos, posibles destinos. Nadie en la casa parecía notar nada, o tal vez no estaban prestando suficiente atención. Y esa indiferencia, de alguna manera, terminó siendo su mayor ventaja. La última noche antes de irse fue la más difícil, no por el miedo, sino por todo lo que implicaba en 1900 silencio. Elena se detuvo unos segundos frente a la puerta del cuarto de los nietos. No entró. Solo apoyó la mano en la madera y cerró los ojos, como si ese contacto breve pudiera servir como despedida suficiente. Eduardo, en la sala, observaba el espacio con una mirada distinta, no de quien se despide de una casa, sino de quien reconoce que ya no pertenece a ese lugar. No dejaron cartas. No buscaron explicaciones. Porque algunas traiciones no necesitan ser confrontadas para ser entendidas. Y si esta historia te está tocando de alguna forma, compártela con alguien que necesite escuchar algo así. Porque a veces la realidad supera cualquier ficción. A las 3 de la madrugada, cuando todo estaba completamente en silencio, tomaron las 2 maletas, llamaron suavemente al perro y salieron sin hacer ruido. Cerraron la puerta sin apuro, sin mirar atrás esta vez. No porque no doliera, sino porque ya habían entendido que mirar atrás no iba a cambiar nada. El aire de la madrugada tenía una frialdad distinta, más cruda, como si el mundo fuera otro cuando uno sale de su propia vida sin aviso.
Eduardo y Elena caminaron en silencio hasta el final de la calle, con las maletas pesando menos que todo lo que dejaban atrás. El perro iba cerca, atento, como si percibiera que algo importante estaba ocurriendo. No había un destino claro, solo una dirección, lejos de allí. Tomaron un transporte hacia la terminal más cercana sin intercambiar muchas palabras. No hacía falta. Había una calma, extraña entre ellos, una calma que no venía de la tranquilidad, sino de la certeza. Por primera vez en semanas, no estaban siendo observados, evaluados ni reducidos. Estaban tomando una decisión por sí mismos. Y eso, incluso en medio de la incertidumbre absoluta, se sentía como recuperar algo que creían perdido. Elena miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad se desvanecían poco a poco, y aunque sabía que el futuro era incierto, también entendía algo fundamental. Habían elegido no desaparecer dentro de la vida de otros. Habían elegido existir, incluso si eso significaba empezar desde cero a los 70 años. Los días que siguieron no fueron fáciles. Hubo incertidumbre, cansancio, momentos de duda que aparecían sin avisar, especialmente en las madrugadas, cuando todo se vuelve más pesado. Pero también hubo algo inesperado. Personas desconocidas que ofrecieron ayuda sin pedir explicaciones, pequeños trabajos que surgieron casi por coincidencia, lugares simples donde pudieron quedarse sin sentirse vigilados. Nada era como antes, pero todo era real. Con el tiempo, Eduardo volvió a sentirse útil, arreglando cosas, ayudando donde podía. Elena encontró una rutina nueva, más pequeña, pero completamente suya. No recuperaron la casa, ni el dinero, ni la relación con su hijo, pero recuperaron algo que, en el fondo, era mucho más importante: la dignidad de decidir sobre sus propias vidas. Y en esa reconstrucción lenta, sin promesas grandiosas ni finales perfectos, entendieron la verdad más dura y más clara de todas: a veces perderlo todo es la única forma de no perderse a uno mismo.